Bueno, en esta noche tenemos ese lindo tema y es el tema final sobre la iglesia. Estamos entrando muy pronto en un tema muy especial para que va a ser muy desglosado y va a tomar su tiempito. Es el tema de los últimos días y eso va a ser extraordinario. Sé que vamos a agregar mucha audiencia porque es un tema donde la gente se pregunta si estamos en los últimos días. Muy bien, el tema de hoy es sobre la teología de práctica, tiene que ver con la iglesia y cómo la iglesia nos reunimos. Sabemos que en el Salmo 100, versículo 2, nos advierte la palabra de la importancia de servir al Señor con alegría, de venir al Señor a su presencia con regocijo. Qué lindo es ser parte de esa congregación, de ese grupo de personas que se reúnen con ese propósito de estar en alegría con el Señor, estar en su presencia, en regocijo. Y eso sucede cuando dos o más están reunidos en su presencia. Entonces, la iglesia primitiva o la iglesia del Nuevo Testamento justamente empezó a tener reuniones tanto en las casas como en los templos. Algo que aprendieron justamente de su fundador, nuestro Señor Jesucristo, que Él entraba a las sinagogas a traer la palabra, a enseñar. A veces era muy bien recibido, a veces tenían sus preocupaciones los escribas de su tiempo, los saduceos y los fariseos. Sin embargo, también Él enseñaba en las casas. Era un sitio donde también encontraban al Señor Jesús y también en lugares muy públicos, como en el Monte de los Olivos y cerca también a lagos y demás. Siempre el Señor Jesucristo predicaba en diferentes formas y siempre en diferentes lugares. La iglesia de hoy no es muy representativa en sí, a manera que se reúnen como la iglesia al principio. Y les voy a explicar cómo se fue evolucionando una diferente tipo de cultura y por qué las diferencias. No es que seamos mejor o peor que las iglesias, sino que tenemos que regresar a los principios y a las bases de cómo se reunían los primeros cristianos, cómo se reunían y cuál era el objetivo. Y a medida que iban creciendo las reuniones, ya fuera en el templo, en diferentes aldeas, cuando había ya un grupo de personas que eran consideradas fuertemente movimiento cristiano, ¿qué sucedía? ¿Cómo se organizaban? ¿Cuál era la función de lo que es el organismo, la iglesia? Porque más que una organización, la iglesia es un organismo, así lo quiso el Señor Jesús. Y vamos a ver a través de las escrituras que no hay un regimiento de qué personas tienen que reunir, qué manera tienen que reunirse. Simplemente enseña la manera y la expresión en que queremos reunirnos, pero en realidad es una reunión muy democrática, que al principio era así. Lo que es las reuniones eran muy democráticas, significa que llegaban todas las personas, se reunían en un sitio y empezaban a alabar al Señor. En 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo nos advierte de hacer todo conforme a la voluntad de Dios en las reuniones. Y lo que sucedía en las reuniones, dice, pero si todos ustedes profetizan y entra algún incrédulo o alguno que sepa poco de la fe cristiana, está hablando de una reunión pública, esa persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así que los secretos de su corazón quedarán al descubierto y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo debe hacerlo para edificación. Todo debe hacerse para edificación. Aquí el apóstol Pablo trató con una iglesia que tenía serios dilemas y problemas en cuanto a sus reuniones, a la manera que también participaban del partir el pan y la cena del Señor. Y el apóstol Pablo en sus cartas escribió justamente a esta iglesia para darles orden, para que pudieran lograr ellos cómo tener una reunión conforme a la voluntad de Dios. Y lo que él enseñaba era que en ese entonces se reunían las personas, ya sea en casa o en el templo, en este caso en una reunión pública, y adoraban al Señor. Unos traían himnos, otros también abrían salmos, otros oraban, otros profetizaban,
otros hablaban en lenguas y otros interpretaban. Y de eso se trataba las reuniones públicas, de eso se trataba. Inclusive eran lugares donde podía entrar gente nueva. Y era allí donde se empezaban a leer las cartas. Justamente se leían las cartas de los apóstoles en público, en voz en alta, para que todos entendieran lo que era la doctrina apostólica. Y también se repetían historias verbalmente de lo que enseñan los evangelios, de las palabras de Jesús, los milagros de Jesús, lo que hacía el Señor Jesús. Entonces, antes de que tuvieran formalmente una Biblia, un compendium ya terminado, un canon como lo que hizo el canon de la Biblia, ellos no lo tenían, ellos tenían pedacito aquí, pedacito allá. Sin embargo, se reunían y el Espíritu Santo dentro de la reunión tocaba gente y transformaba gente y pasaban muchas cosas lindas con el mover del Espíritu Santo. Si vemos la iglesia de hoy y la comparamos con la iglesia cuando inició, no vamos a reconocer la iglesia de hoy con la iglesia cuando inició. ¿Por qué? Porque a medida del tiempo también la iglesia empezó a tener ciertas necesidades obvias sobre algo de estructura y flexibilidad, pero de estructura. Y eventualmente la iglesia moderna que conocemos hoy, siempre vemos que encabeza un pastor y después va a explicar el porqué. Y hay ciertas oficinas dentro de la iglesia, está el maestro, está el apóstol, hay profetas. Y en sí la iglesia se sentó a escuchar y a recibir, pero no a participar. Entonces por eso la iglesia nueva testamentaria requiere que tanto en las casas como en el templo, justamente para que haya un fluir del Espíritu Santo y participen las personas con los dones que el Espíritu Santo reparte a cada uno. Como decía antes, la reunión privada o particular, de nuevo, el Señor Jesús enseñó mucho sobre visitar, sobre participar, cómo entrar a una casa y si te atendían y aceptaban el mensaje, te quedabas allí hasta que te aceptaran y después te movías de ahí. Y en las casas donde no te recibían, decía que hasta aún se sacudieran el polvo de sus zapatos, de sus sandalias, donde fueran rechazados. Entonces vemos que en 1 Corintios de nuevo nos habla, cuando se reunían hacían algo muy especial. Sabemos que en la reunión pasada, en la enseñanza pasada, hablamos que dos maneras en que se reunían siempre los hermanos y las hermanas, y las dos cosas que Dios siempre requería en la iglesia, en especial de las ordenanzas de la iglesia, eran particularmente dos sencillas. Una era que todo el creyente fuera bautizado, y la segunda era participar en la Santa Cena. Entonces el apóstol Pablo también manda a los corintios y se descubren algunas cosas que le mandan decir a Pablo lo que están haciendo erróneamente, y Pablo tiene que corregir esto con urgencia. Entonces les escribe justamente porque en el tiempo antiguo se trataba, o digamos la iglesia nueva testamentaria tenía la costumbre en que se reunían a comer juntos. Traían comidas de diferente, cada familia traía sus comidas y se reunían en una casa y ahí participaban todos y comían juntos. Era la verdadera cena del Señor. Y eventualmente partían el pan y la copa. Pero increíble como pasa en todo lugar, siempre alguien quiere aprovechar del momento, alguien quiere aprovechar de una reunión legítima, hacer algo legítimo, y algunos empezaron a beber y a embriagarse. Entonces, cuando Pablo descubrió eso, escribe a esta iglesia y les advierte cómo reunirse y qué manera de reunirse y cómo participar, tanto en lo que era el partir el pan juntos, con sencillez de corazón, unánimes. De ahí pasaban cosas muy lindas, porque en el partir el pan había una cultura comunitaria. Allí se podía hablar de las necesidades de uno del otro, orar uno por el otro. Aún me imagino yo las mujeres compartiendo recetas y a lo mejor regalando unas a otras especies especiales, y me imagino las charlas. Mire, esta especie es algo nueva que llegó de Medio Oriente, mire, aquí prueben esta, etcétera. Entonces, en 1 Corintios el apóstol Pablo advierte a la iglesia. Versículos 21 y 22 dice: al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis
y bebáis, o sea, no tienes un lugar en tu casa para hacer eso, o menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Entonces, de nuevo, el apóstol Pablo aquí hace un esfuerzo para advertirles que cuando se reúnen a compartir el pan en sencillez de corazón, hicieran todo en orden, de esperar. Usted sabe que mucho de lo que es etiqueta en cuanto a comer y a beber, viene del cristianismo, de lavarse las manos, de comer, de cómo usar los utensilios. Eso viene justamente del cristianismo. O sea, ya venía el judaísmo y en el cristianismo se extendió más aún. Cómo comer y entonces cómo saber esperar. Es interesante que muchas veces se reúnen hermanos y uno lo nota, va a una casa, se reúnen hermanos, hay uno que no espera, sino que se lanza y empieza a comer y ni siquiera espera que los demás se sienten a la mesa tranquilos y hagan una oración y bendigan los alimentos, los santifiquen y empiezan a comer. Eso pasa en reuniones así, cuando alguien tiene mucha hambre, se adelanta. Y Pablo les decía, nada de eso, esperen a los demás, porque no es un fiel testimonio que se reúnan ustedes y causen ese tropiezo. Y es más, después de eso venían a la cena del Señor, después de compartir el pan, a lo que era una verdadera cena, después venían a compartir la copa y el pan lo partían como un símbolo, obviamente, de lo que Jesús estableció de lo que era la cena del Señor, la gran ordenanza de la iglesia. Entonces, en nuestros días estamos tratando con una cultura que aún por este medio, y gracias por atenderme y recibirme, pero somos una cultura ya muy cerrada. No queremos conocer a nuestros vecinos, no queremos participar con nuestros vecinos, no sabemos ni quiénes son. Y cuando vamos a la iglesia, empezamos a tener amistades y relaciones y sabemos a quién escogemos a invitarnos a casa y a quién no escogemos. Y muchas veces empezamos a tener círculos dentro de la misma iglesia, unos círculos que son apropiados para nosotros, son nuestras amistades, y esto no causa edificación en la iglesia. A veces causa hasta divisiones, ahí empiezan divisiones. Por eso hay algunas iglesias que trabajan en grupos celulares, hacen mucho esfuerzo por educar a las personas que abren sus casas, simplemente para evitar este tipo de situaciones que no son buenas para la iglesia. Los grupos celulares son importantísimos para la iglesia porque es bíblico. Si miramos Visión 2020, que es una visión completa y perfecta, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo hablaba que no cesaba él de predicar la palabra por las casas y por el templo y por las casas. De nuevo, la importancia de reunirnos en esos dos lugares. Hoy en día muchas son las iglesias que centralizan todo tiene que ver con el centro de adoración y alabanza. Invierten todo su dinero, todo lo demás en lo que es el centro de la adoración, cuando en realidad tienen que tener la base las dos, las casas y también el centro de adoración. Es más, en nuestros días sabemos que hay iglesias, como lo hubo un tiempo, ahora que Cuba está abierto, un poquito más abierto, pero hubo un tiempo en que Cuba tenía muchas iglesias que eran en las casas, y obviamente porque les era prohibido reunirse, se reúnen de esa manera. Lo mismo en China, la iglesia más creciente es en China y ha sido a través del esfuerzo orgánico, del crecimiento orgánico que se ha dado, aún por la persecución, aún en la persecución a la iglesia en China, ha crecido y son grandes los números de nuestros hermanos en Cristo en China que se reúnen en casas, no en templos, porque reuniones públicas en muchos lugares son prohibidas a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se estableció el gobierno de la iglesia? ¿Cómo se empezó a lograr en la iglesia a tener una participación adecuada, en orden, como el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 14, a reunirnos y hacer todo en orden y decentemente? ¿Cómo vino a ser ese gobierno de la iglesia? ¿Por qué es tan importante tener ciertas personas, ejercer ciertos dones y ciertas responsabilidades dentro de la iglesia para que la iglesia continúe funcionando? Porque recuerden, no es una organización únicamente, es un organismo. Entonces, en Hechos, por ejemplo, sucede algo en particular. Empezó un rumor. ¿Cómo dañan los rumores las iglesias? Es muy triste cuando la gente hace rumores y tanto el que lo dice como el que recibe, los dos están en pecado. Y el rumor era tan sencillo que no se estaba dándole la adecuada porción de comida, porque todo se repartía en la iglesia.
del libro de los Hechos, se repartía la comida y todo. Para los pobres se les daba una porción, para las viudas y para los huérfanos. Entonces estaba diciendo, empezó un rumor que lo que eran viudas y huérfanos judíos se están atendiendo, para los griegos, a los gentiles no están atendiendo. Y eso estaba causando ya algo de manifestación inadecuada dentro del crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Oraron y tomaron una decisión que ellos se iban a dedicar única y estrictamente a la oración y a la enseñanza de la palabra. Y buscaron a 7 hombres para que les ayudaran a servir las mesas. Y entonces ahí es donde encontramos en Hechos 6, del 3 al 6, dice lo siguiente: así, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de ese trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue de agrado de todos los creyentes, y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Miren los requisitos. Y a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, y un prosélito de Antioquía. Y luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. A esas personas les impusieron las manos para empezar el trabajo como diáconos, de trabajar y servir en las mesas. De esa manera se iba a evitar este rumorcito que estaba haciendo la iglesia parcial, que daban algunos según su grupo étnico o sus contactos, y no están dándole a todo lo que era necesario. Y eso fue de gran bendición, porque aún uno de ellos, como Esteban, que fue el primer mártir después de Jesús, de nuevo, todas esas personas tenían conocimiento de Dios, tenían el temor de Dios y estaban llenos del Espíritu Santo. En nuestros días se están luchando con algunos aspectos de la iglesia, donde las personas no solamente quieren ser voluntarios, pero si tienen un talento, eventualmente quieren que les pague, y es obvio, si hay suficiente, es bueno y es honorable hacerlo. Pero también encontramos en nuestros días como personas, músicos, que van de iglesia en iglesia recibiendo una donación, pero no están interesados por ser miembros, solamente quieren que sus talentos sean escuchados y ya. Y obviamente notamos aquí que estas personas servían a Dios de todo corazón, eran temerosos de Dios y estaban llenos del Espíritu Santo. Esos requisitos solamente para servir mesas. ¿Cuánto más necesitamos para otras cosas como la alabanza, verdad? Como la iglesia y su ministerio, también la iglesia, de nuevo, tenía este ministerio en lo que es la parte general y profético de la iglesia. ¿Quiénes están a cargo de esto? Obviamente, se prevenía mucho en las iglesias de que vinieran falsas doctrinas, que vinieran falsas enseñanzas. Entonces, ahí era donde ya, aunque eran grupos en diferentes aldeas, venían apóstoles, justamente los que estuvieron con Jesús, y más adelante otros que fueron nombrados, como el apóstol Pablo, y venían a enseñar, a redarguir, a exhortar a los hermanos en cómo manejarse de acuerdo a la sana doctrina para evitar cualquier viento equivocado. Entonces, Mateo 16, Jesús cuando los mandó a los 12, al principio lo mandó directamente al pueblo judío para empezar. No vayan por camino de paganos ni entren en ciudades samaritanos. Al principio fue así, y después, porque quería Dios dar la oportunidad primero al pueblo elegido de escuchar el evangelio, y después se desplazó obviamente el evangelio a todas las personas, porque Jesús dijo bien claro en Mateo 28:19: ir y hacer discípulos, toda criatura, y anunciarse el evangelio. Y también lo vemos en Hechos 1:8, donde él dice: y seré mis testigos en todo lugar, en Jerusalén, Samaria, Judea y al fin del mundo. Entonces sabemos que el evangelio se extendió y se abrió para todos. Hechos 1:22 nos dice: desde que Juan bautizaba hasta el día que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Vemos aquí que, de nuevo, cuando tuvieron que reemplazar a Judas, tuvieron que escoger a otro apóstol, y hicieron en ese entonces
no saben ni cómo hacerlo, oraron y hicieron como un tipo de azar a ver a quién elegir, y eligieron a otro para reemplazar a Judas. Y vemos nosotros que era necesario empezar a tener esta formación apostólica para alcanzar a las personas a medida que la iglesia estaba creciendo. El misterio general y profético disfrutando de una inspiración especial. Cuando había miembros de la iglesia que empezaron a ser notados con ciertos dones, con cierto deseo de servir al Señor, entonces les imponían las manos, oraban por ellos y los enviaban a otras regiones a predicar el evangelio. Como en Gálatas 1:11 eran inspirados, decía la palabra: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, sino sigue con el poder de Dios. Ese ministerio continuaba, y ese ministerio profético se administraba en las iglesias, justamente para fortalecer las iglesias y empezar a ejercer el don de atraer y reclutar nuevos trabajadores en la iglesia y líderes dentro de la iglesia. Y le imponían las manos a los apóstoles, y esta era repartiendo según la necesidad de cada uno. Entonces, cuando vemos nosotros es que la imposición de manos era tan importante en todo el libro de Hechos. Era una manera de establecer ese contacto de que ahora tú eres parte de la iglesia, ahora tú eres parte de ciertas responsabilidades, y el llamado del Señor en tu vida es este. Entonces las personas recibían ese llamado, recibían ese don y empezaban a ejercer según les decían. También eran dueños podemos decir que eran dueños de credenciales sobrenaturales que les daba el Espíritu Santo en lo que es la organización de la iglesia. En 2 Corintios dice la palabra: con todas las señales de apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. Era tan hermoso ver cómo los apóstoles, a través de su formación y a través de ejecutar su don, siempre eran respaldados por el poder del Espíritu Santo, con milagros, señales y prodigios, justamente por ese amor que tenían, esa pasión que tenían para servirle al Señor. También se establecía este don profético para establecer iglesias en lugares nuevos, en regiones nuevas. Necesitaban enviar personas, y siempre la iglesia estaba en esa plantación de iglesia. El apóstol Pablo se movilizó de una gran distancia, desde lo que era Jerusalén hasta Jericó, y encontraron cómo él predicó toda esa región y la llenó con el evangelio. Imagínense, no tenía ni avión, ni barco, ni tenía carro, ni auto, nada, esas cosas de hoy que tenemos tan fácil de entrar a diferentes lugares. Y sin embargo, este hombre, apasionado por Cristo, de pie, en mula, como tuviera que llegaba a predicar el evangelio a tanto lugar. También en 2 Corintios 10 nos dice: también anunciaremos el evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin incursionar en la obra de otro, para no jactarnos en los trabajos ajenos. Algo que también era muy, muy lindo de la iglesia nueva, testamentaria, y cuando ellos ya veían que en un sitio ya había una iglesia plantada y creciente, no ponían otra iglesia, se lo seguían a otro lugar donde no habían. Hoy en día encontramos que ya, porque se extendió lo que son diferentes denominaciones y manera de pensar, los que creen que hay que únicamente bautizar rociando a la gente, o los que creemos en que tiene que ser por inmersión, empezaron a crearse las denominaciones, y por eso en un pueblo o una ciudad entran tantas denominaciones, a pesar que ya hay unas iglesias, entran otras porque quieren ejercer lo que ellos piensan de su propia interpretación. Entonces, vemos que en la iglesia también estaban los apóstoles, y también eran muy necesarios los profetas. ¿Y qué hacen los profetas? Declarar la palabra del Señor y establecer guía dentro del pueblo. Y así, después de eso, todos ayunaron y oraron y les impusieron las manos y los despidieron. Justamente en Hechos 13, cuando envían a los viajes misioneros, ¿qué hacen los profetas? Imponer manos y profetizar, son los que eran enviados. Y también otra fuente de bendición eran los maestros. ¿Por qué eran tan importantes los maestros? Es lo que estamos haciendo ahorita. Los maestros, aunque parezcamos aburridos y a veces, qué tanto que enseña, lo lindo de los maestros es que empiezan a hacer formación de carácter, formación del conocimiento de la palabra de Dios. Eran supremamente necesarios para traer un equilibrio y un balance a todo lo que es la iglesia.
En 1 Corintios 12:28 nos informa esto. Y la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles y luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros y después los que sanan, los que ayudan y los que administran y los que tienen el don de lenguas. 1 Corintios 12:28. Entonces vemos que los primeros lugares en lo que era el conocimiento administrativo de la iglesia en sí, de las oficinas, hay mucha importancia el apóstol, que era el misionero, el que plantaba iglesias, el que iba de un lugar a otro plantando iglesias, el profeta, el que ayudaba a inspirar a las personas a ser guiadas por el Espíritu Santo y a recibir el llamado y actuar en ese llamado, y los maestros que traen el balance entre el apóstol y el profeta, traen ese balance necesario para la iglesia. ¿Y qué es lo que la organización de la iglesia? El ministerio práctico y local. Como ahora podemos hablar de nuestra iglesia, nosotros tenemos un aspecto apostólico porque hay varias de las iglesias de la Roca que nos están viendo, pero también tenemos un ministerio local que es muy importante. ¿Cuál es el ministerio local? ¿Cómo dirigimos el ministerio local? Se dirige a través de pastores y ancianos y obispos. No usamos aquí la palabra obispos porque no es necesaria en nuestra propia iglesia, pero sí la es necesaria en algunos aspectos de ya cuidado y supervisión. Palabra fiel es esta: si alguna anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. Miren los requisitos: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condición del diablo, porque a las personas que son nuevas y les dan grandes títulos pueden caer en esa trampa. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto es lo que requiere. Esto es lo que requiere ser un diácono, ser un obispo, ser alguien que participa en la iglesia. Y 1 Timoteo 3, 8 al 13, repite lo mismo, repite los mismos requisitos para lo que es el obispado y ser diáconos al servicio del Señor en la iglesia local. Sabemos que todo esto en la iglesia local era muy necesario, lo que es el presbiterio y los ancianos. El presbiterio justo habla de organización, de gobierno dentro de la iglesia, la importancia de tomar decisiones juntos para la iglesia, para que la iglesia no caiga en la trampa de una sola persona tomando decisiones por sí solo, unilaterales, que pueden hacer daño en la iglesia. Por eso es tan importante el presbiterio, quiere decir el gobierno dentro de la iglesia, ancianos y pastores tomando decisiones a favor de la iglesia. Sabemos también de lo que es el ministerio hermoso, que son el apóstol, el profeta, el evangelista, pastores y maestros. Como este ministerio, estas 5 oficinas son tan importantes para la iglesia de hoy, con el propósito de equipar y de perfeccionar los santos. Es el gran propósito dentro de la iglesia de estas oficinas del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. También encontramos los diáconos. Los diáconos son personas que sirven, participan en varios ministerios, son personas que hacen justamente mucho trabajo con las manos, o personas que justamente están dedicadas al servicio en algún aspecto en la iglesia. Hoy tenemos diáconos de video, tenemos diáconos de recibir a las personas y diáconos por todas partes, personas que están sirviendo. Cuando estás sirviendo al Señor en la iglesia, eres un diácono. Y de nuevo, en Hechos 6, 1 al 4, fue la historia de los diáconos que ya leímos anticipadamente. Pero lo lindo es, en conclusión, para cerrar, es que todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que usted haga para el Señor, en su iglesia local, hay bendición. Pablo les dice: así que, hermanos míos, amados, de firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, donde quiera que usted se encuentre, especialmente en nuestras iglesias que están internacionalmente, a los que están tomando esas clases en diferentes tiempos, algunos las toman los viernes y eso,
les exhorto, les ruego de participar, de hacer algo en la iglesia, aunque sea una cosita, por pequeña que sea, es un buen comenzar. Años atrás, casi 30 años atrás, yo empecé, bueno, no casi, más de 30 años, yo empecé con una caja llena de recibos a ser administrador de la iglesia. Ahí fue mi comienzo de servicio al Señor. Después abrí mi casa para grupos celulares y sucesivamente hoy estoy aquí parado en este lugar de mucha honra por todas las participaciones que tuve al principio en cosas pequeñas. Si participamos en lo pequeño, en lo mucho nos pone Dios. ¿Por qué no hace un esfuerzo a los que nos están viendo hoy de participar en algo en su iglesia y bendecir la iglesia del Señor, y al mismo tiempo usted ser bendecido y va a crecer mucho en el Señor? Gracias a todos los que nos están viendo. Les mandamos un gran saludo a todos. Gracias por...